En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía en la que, además, la Iglesia nos recuerda que tenemos que ser compasivos con los necesitados. Por ello, hoy celebramos la colecta extraordinaria de la campaña contra el hambre. Esa lacra que sufre nuestro mundo, que sufren tantas personas y que necesariamente debe conmover nuestro corazón para compartir con ellos nuestros dones, tanto materiales como espirituales. Vamos a dar gracias a Dios que compartió con nosotros su amor, su misericordia y su perdón, y vamos por eso a guardar un momento de silencio para de esa manera preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de la Eucaristía. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Si recordáis, la semana pasada celebrábamos la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo. Y el Evangelio, como era lógico, era aquel en el que se relataba este acontecimiento. José y María, que son judíos educados en la fidelidad al amor de Dios, es decir, en el cumplimiento de las leyes que Dios había dado al pueblo de Israel para guiar sus pasos, José y María llevan a su hijo Jesús al templo cumpliendo con la ley y pagan lo estipulado por la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Debido a esa celebración, el Evangelio no fue el que hubiera tocado para entender en su contexto el Evangelio de hoy, porque todos entendemos qué es la luz, todos sabemos qué significa tener luz o, al contrario, caminar o conducir en la oscuridad o en la tiniebla. Pero ¿qué es lo que Jesús quería decir? ¿Qué quería transmitirle a sus discípulos? Para saber eso hay que saber en qué contexto Jesús lo dijo. Y este Evangelio de hoy lo dijo Jesús después de predicar el Sermón de la Montaña, es decir, las bienaventuranzas. ¿Y qué son las bienaventuranzas? Sino ver la vida con otros ojos, no los ojos de la carne, sino los ojos de Dios, los ojos del Espíritu. Porque cuando Cristo dice, bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, o bienaventurados los que sufren, porque encontrarán justicia, o bienaventurados los perseguidos por mí, porque serán verdaderamente hijos de Dios, se está refiriendo Cristo, por tanto, no a los problemas de este mundo, sino a la salvación que Dios nos trae. Las bienaventuranzas es ver nuestra situación concreta, los problemas que tenemos, no con los ojos del que no tiene fe, sino al contrario, con los ojos del que tiene fe, del que cree en el poder de Dios, del que sabe que esta vida pasa, pero después de esta vida está la otra que Cristo ha ganado para nosotros, muriendo en la cruz. Pues bien, las bienaventuranzas, viviendo las bienaventuranzas, seremos luz en medio del mundo. Y lo importante es esto que Cristo quiere, que llevemos luz
espiritualidad, esperanza, al corazón de tantas personas que viven de espaldas a Dios sin culpa suya, porque no se han encontrado con Dios o porque esa semilla de la fe no ha germinado en su corazón, pero que tienen problemas, que tienen dificultades y que ante esos problemas y esas dificultades se sienten desesperanzados porque no encuentran consuelo. Las bienaventuranzas que tenemos que vivir nos tienen que hacer ser consuelo de los que están a nuestro lado, por nuestras obras de caridad y por la fidelidad a la verdad, es decir, a esa conciencia moral que tenemos y que nos ayuda a distinguir el bien del mal. Esto es lo obvio, esto es lo que todos podemos entender y por lo tanto sabemos que tenemos que vivir. Pero no nos podemos quedar aquí. Yo creo que, aun siendo esto importante, es fundamental que afinemos un poquito más, que no reduzcamos únicamente ser luz a ser fieles, que no es poco en la época en la que estamos viviendo, a una conciencia moral recta que distingue el bien del mal, sino que hay que hacer algo más. Yo creo que hay que hacer, y por eso os lo propongo, 3 cosas. La primera de ellas, voy a tirar en los dos primeros puntos, voy a acogerme a 2 experiencias que creo que os ayudarán y porque a mí me ayudaron. La primera de ellas, recuerdo haber leído cómo el padre José Luis Martín Descalzo, todos o muchos lo conocéis, ya falleció, periodista de fama en España, gran predicador. El padre José Luis Martín Descalzo contaba una anécdota que le había sucedido y que nos viene bien a nosotros. Dice que en cierta ocasión él comentó con uno de sus amigos sacerdotes que antes de celebrar la Eucaristía, todos los días, tenía por costumbre, después de levantarse, asearse y desayunar, antes de ir a rezar, tenía por costumbre leer la prensa. Él era sacerdote periodista, no al revés, no periodista sacerdote, sino sacerdote periodista. Y que su amigo, que era sacerdote no periodista, le dijo: pero hombre, José Luis, vas a celebrar el acontecimiento más importante y más santo y en lugar de estar rezando te vas a leer la prensa donde aparece de todo. Y entonces José Luis le dijo: pues mira, precisamente porque aparece de todo, porque es en la prensa donde vemos los esfuerzos, los problemas de la gente, los sufrimientos de la sociedad, por eso lo hago, para, sabiendo los problemas, sufrimientos, desgracias de las personas, prepararme y cuando voy a celebrar la Eucaristía, presentárselos al Señor. ¿De qué te vale aislarte en una burbuja cuando lo que Dios quiere de ti es que nosotros que tenemos fe seamos luz, porque traemos aquí a la Iglesia, en la Eucaristía, en nuestras oraciones, las necesidades de los que no vienen a la Iglesia, bien porque han abandonado la práctica religiosa o bien porque no tienen o nunca tuvieron fe? Tú que tienes fe, como sacerdote que eres, puesto que participas, gracias al bautismo, del sacerdocio común de los fieles, ven y presenta no solo tus necesidades y las de los tuyos, también las de aquellas personas que sabes que sufren, porque has leído la prensa y sabes que están sufriendo los que padecen el virus del coronavirus o el problema de este volcán que ha estallado y que ha matado a miles de personas, o las necesidades de esos pobres que no tienen alimento. Cuando vengas a misa, trae las necesidades no solo de los tuyos, que es legítimo que traigas las de los tuyos, trae también las de aquellos que a lo mejor no vendrán nunca a la Iglesia, pero que sufren y te necesitan. Y de esa manera serás luz, porque estarás amando, porque estarás intercediendo como sacerdote que eres ante Dios por las necesidades de los que sufren. Primera tarea, interceder, trayendo aquí a misa, en nuestra oración, poniendo en la presencia del Señor las necesidades de las personas que sabemos que sufren porque están atravesando momentos difíciles. Segundo punto, segunda experiencia. He leído recientemente que durante el Concilio Vaticano II, esa reunión que tuvo lugar en 1962 hasta el 65 en la Iglesia, donde la Iglesia se preguntaba
qué necesitaba el mundo de sí misma, de la Iglesia como sacramento de salvación, he leído recientemente que en ese concilio había distintos tipos de personas. Estaban los padres conciliares, obispos, cardenales, sacerdotes, peritos, teólogos, sociólogos. Había también laicos, solteros, casados, y también junto con los católicos había enviados de otras confesiones. Había ortodoxos, había luteranos, protestantes, anglicanos. Había distintos tipos de personas y que en cierta ocasión habían tratado el esquema de la unidad, de cómo buscar la unidad de la Iglesia de Cristo en el mundo. En cierta ocasión, uno de estos enviados por la Iglesia protestante le comentó a un cardenal: mire, monseñor, posiblemente entre nosotros no se han disipado las diferencias, pero sí que hemos quitado la indiferencia. ¿A qué se refería con esta frase? A que como se habían encontrado, habían dialogado, ya no eran dos personas que no tenían nada que ver el uno con el otro, sino que existía cariño, aprecio, y la mirada del uno hacia el otro, aun con las diferencias reales que existían, ya no era una mirada de indiferencia, sino al contrario de amor, de cariño y de aprecio, aun respetando las diferencias que tenían los unos con los otros. Creo que nuestra sociedad necesita que nuestra mirada no sea una mirada de indiferencia, que al contrario, como Cristo se compadeció de nosotros debido a nuestro pecado, nosotros aprendamos a mirar a los que están a nuestro lado, aunque no sean de nuestra familia, aunque no sean cercanos porque no tenemos lazos de amistad o de sangre con ellos, aprendamos a mirarles sin indiferencia, aunque haya diferencias. Aprendamos a mirarles con compasión, con cariño. Aprendamos a verles como lo que son, hijos del mismo Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Qué bien si aportamos en nuestras relaciones con los compañeros de trabajo, con las personas con las que nos cruzamos en el metro o en el autobús o en el avión, aportamos esta ausencia de indiferencia. Porque el que está a tu lado no es tu enemigo, aunque a veces se equivoque y sus errores te hagan daño, es tu hermano, es hijo del mismo Dios y por lo tanto tú tienes que sentirte unido a Él, tienes que sentir que su presencia no te incomoda, aunque a veces se puedan equivocar. Quitemos la indiferencia, miremos con otros ojos. ¿Cómo mira el que tiene indiferencia? Sin preocuparse, sin prestar atención. ¿Cómo mira el que tiene cariño? Preocupándose del que está a tu lado, sufriendo por el que sufre, poniéndose en el lugar del otro. Esa es la mirada de Cristo, esa es la mirada que el Señor quiere que también nosotros tengamos. La mirada de mansedumbre, la mirada de caridad, la mirada de ver en el otro a mi hermano y no simplemente a alguien anónimo que pasa a mi lado. Tercer punto, que es consecuencia de este último. Dios se entregó para salvarnos. Y no se entregó a medias, se dio totalmente. Tan totalmente que su Hijo Jesús se encarnó, sin dejar de ser Dios, asumiendo nuestra condición humana. Y tan totalmente que subió por nosotros a la cruz para condonar nuestra deuda, para pagarla, muriendo por nosotros y resucitando. Por eso nosotros que tenemos que vivir las bienaventuranzas, que tenemos que llevar espiritualidad a este mundo, que tenemos que humanizar y espiritualizar nuestra sociedad, tenemos que aprender también a darnos. Como Dios se dio por nosotros, así nosotros tenemos que darnos por los que sufren, por los que nos necesitan. Qué fácil es, en algunos casos, dar un donativo económico y quedar tranquilo. Has dado dinero, has tranquilizado tu conciencia, no te involucras más, qué buenecito eres. A lo mejor alguno piensa así, pero ese no es el camino que nosotros tenemos que seguir. ¿Hemos de compartir nuestro pan, nuestro dinero con los necesitados? Claro que sí, pero no solo nuestro dinero. Hemos de compartirnos nosotros mismos, hemos de entregarnos nosotros mismos. Has de entregar no solo tus bienes materiales, sino también tus bienes espirituales. Te entregas
cuando llevas paz en tu familia o cuando hay división en el trabajo. Te entregas cuando perdonas. Te entregas cuando llevas esperanza porque tienes fe y te acercas a una persona que está sufriendo para ayudarle. Te entregas cuando tus dones y talentos, materiales o espirituales, sirven para ayudar al que sufre y pasa por tu vida. Por eso, queridos amigos, en este día en el que la Iglesia celebra la campaña contra el hambre, nosotros tenemos que proclamar que queremos luchar contra todo tipo de hambre. El hambre material, pero también el hambre espiritual. El hambre de aquel que no tiene una conciencia recta y que necesita la luz de la verdad, necesita mi comportamiento recto. El hambre de aquel que necesita el consuelo porque está solo o porque está abandonado y necesita que yo le preste mi oído, que yo le preste mi persona para acompañarle y estar un rato con él y escuchar sus necesidades. Y el hambre económica de aquellos que necesitan sustento, bienes materiales, y yo, tenga más o menos, comparto los míos con esa persona para ayudarle en la medida de mis posibilidades. Que estas tres actitudes, traer aquí las necesidades de los que ya no vienen o nunca vinieron a la Iglesia, mirar sin indiferencia a los demás y compartir nuestra vida, toda nuestra persona, nos ayude a colaborar con Dios en la obra de la salvación como miembros que somos de la Iglesia. Y de esa manera seremos luz y sal de la tierra. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, de la que todos nosotros formamos parte, para que sea luz en medio del mundo y consuelo de los que sufren, por sus obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por los parados, enfermos, familias rotas. Pedimos especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan el bien común de la sociedad, aprobando leyes que defiendan la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por España, para que no abandone nunca sus raíces cristianas. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Os recuerdo que la colecta de hoy es para la campaña contra el hambre. Gracias por vuestra generosidad. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir tan unidos en Cristo que fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor.
El libro del mes se titula Aprender a manejar la Biblia. Está escrito por un sacerdote madrileño, Óscar García Aguado, y publicado en la editorial Ciudad Nueva. Es un librito muy pequeñito, pero que, sin embargo, es una gran guía para poder leer la Biblia, sobre todo, en este caso, el Antiguo Testamento, porque nos explica en qué consiste cada uno de los distintos libros que componen ese Antiguo Testamento, el contexto histórico en el que se escribió, la razón para la que se escribió, para que de esa manera podamos empezar a leer y entender y dejarnos guiar por la palabra de Dios, que no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Por eso os animo a que compréis esta guía que os ayude a introduciros en la lectura de la palabra de Dios. El que quiera adquirirlo aquí, afuera se lo facilitan. Y como todos los años, en torno al Puente de Mayo, vamos a hacer un viaje. La parroquia siempre lo organiza. En esta ocasión vamos a ir a Aviñón y a las ciudades cercanas de esa zona tan bonita que es la Provenza francesa. ¿Por qué Aviñón? Porque junto con Roma es el único lugar donde los papas han residido muchos años. Conviene saber el porqué. Vamos a hacer allí una catequesis eclesiológica del porqué de esta realidad. Los que deseéis, podéis afuera pedir la ficha informativa que Susana con cariño os la entrega. Y de esa manera sabéis el precio, las fechas, los lugares que vamos a visitar y así os animáis a acompañarnos. Espero y deseo que paséis una feliz semana. Os voy a impartir la bendición final. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Nos despedimos de nuestra Madre, la Virgen María, que nos fue dada también como Madre de la gran familia humana. Le presentamos las necesidades de todos nosotros y de los que ya no vienen a la Iglesia.